Igual 251 Zorro Novelas ligeras My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Los cielos y la tierra perdieron sus colores originales bajo el enfrentamiento de los dos gigantes. A un lado estaba el guardián del orden, Cigar de forma completa, una convergencia de la voluntad de todo el ecosistema de Kalos, cuyo cuerpo resplandecía con una luz verde sagrada. Su mera existencia era una protección y una promesa a la naturaleza. Aquella enorme estructura parecía una célula inmunitaria nacida en este planeta para combatir un virus, sagrado y majestuoso. Al otro lado se encontró la legendaria roca gigante. Una fortaleza móvil formada por la fusión forzada de la malvada arma definitiva y la roca de la tierra, tras haber devorado incontables energías vitales. Su silueta retorcida imitaba la forma de Cigarde, con vetas de energía carmesí latiendo silenciosamente por su superficie como una enorme cicatriz profunda que rezumaba sangre purulenta sobre el mundo, emitiendo un aura náusea de destrucción. Toda ciudad luminaria había quedado reducida a un paisaje de muros derruidos y ruinas bajo la sombra de estos dos gigantes. La otra elegante capital y ciudad-estado de la luz ahora no albergaba más que escombros en llamas y los débiles y aterrorizados lamentos de los humanos atrapados bajo los escombros. Cigarde se movió. No rugió. Un dios no necesita sonido para desahogar su furia. Simplemente alzó los brazos lentamente, y el enorme tótem Z en su pecho compuesto de rojo, naranja, blanco, cian y azul se estalló en un instante con una luz más deslumbrante que el sol del mediodía. Los elementos del mundo entero convergieron hacia él. La fuerza verde de la naturaleza, el agua azul de la vida, la luz dorada del sol, toda la belleza y el orden propio de este planeta condensados en la energía más pura y primitiva, comprimida una y otra vez. Eso, ¿qué es eso? En el suelo, la cámara en manos del tipo agua líder de gimnasio Viola se deslizó al suelo. Murmuró para sí misma, aturdida, olvidándose de presionar el obturador. Nadie pudo responder. Porque la mente y el alma de todos habían sido capturados por esa majestad creadora del mundo que purificó todas las cosas. En el segundo siguiente, un rayo de energía verde esmeralda increíblemente grueso, trazando una perfecta forma de Z en el aire, brotó del pecho de Cigarde. Retribución divina. Ejecutor del núcleo. Allá donde pasaba el rayo, el espacio se retorcía y vibraba violentamente, como si ni siquiera las propias leyes de la física podían resistir este poder aterrador que lo purificaba todo y estaría siendo borrado a la fuerza. Esa luz era el rugido de la naturaleza, el juicio final lanzado por el planeta contra las células cancerosas de su interior. Ante este ataque devastador, la legendaria roca gigante no intentó esquivarlo. Simplemente alzó sus horribles brazos, compuestos de innumerables rocas retorcidas, cruzándolos frente a su cuerpo en una postura torpe pero brutal. Auge. Un rugido atronador que desafiaba toda descripción explotó en el centro de Ciudad Luminaria. Una pequeña nube verde en forma de hongo se elevó hacia el cielo, y una aterradora onda expansiva se expandió a la velocidad de la luz, reduciendo al instante los destartalados rascacielos. Los vientos furiosos levantaron grava y polvo, formando un muro de arena que ocultó el sol al extenderse en todas direcciones. En el suelo, la barrera protectora sostenida conjuntamente por Champion Dianta y todos los líderes de gimnasio temblaron violentamente como una vela en el viento ante el impacto de lo que fue simplemente una réplica, dejando escapar un gemido de estar sobrecargados. Espera. El Mega Gardevoir de Dianta llevó su poder psíquico al límite, apenas logrando bloquear la réplica letal. Unche y Allen miraron fijamente el centro de la explosión, con el corazón casi saltándoles de la garganta. Un golpe tan poderoso, debería terminar, ¿no? La luz se fue apagando poco a poco, como una marea que retrocede. Entre el humo y el polvo, la silueta de la legendaria roca gigante emergió lentamente. Sus brazos habían sido completamente vaporizados, desapareciendo sin dejar rastro. Un enorme agujero sin fondo había atravesado su duro pecho de adelante hacia atrás. Grandes cantidades de fragmentos de roca se desprendían de su cuerpo como piedras erosionadas de una montaña, con la apariencia de que se desmoronaría en cualquier momento. Lo logramos. En algún lugar de la multitud, alguien lanzó una ovación mezclada con alegría y alivio. Esa alegría fue como una chispa que encendió instantáneamente la esperanza de todos. Ganamos. Genial. La deidad guardiana ha ganado.
Sin embargo, antes de que la alegría por haber sobrevivido al desastre pudiera florecer plenamente en los rostros de la gente, se detuvo abruptamente, reemplazada por un frío helado y una desesperación aún más profunda que antes. Dentro del enorme hueco de la legendaria roca gigante, un cristal carmesí gigante, que latía como un corazón, latió de repente una vez. Golpear. Este sonido sordo y pesado parecía golpear directamente los corazones de todos. Acompañando este latido, innumerables venas de energía roja penetrantes se extendieron frenéticamente desde el núcleo de cristal como hierros al rojo vivo, cubriendo instantáneamente todo el cuerpo de la roca gigante. En el suelo, la tierra ocupada por las raíces del arma definitiva también se ilumina con una ominosa luz roja. Innumerables corrientes visibles de energía vital fueron extraídas con fuerza desde las profundidades de Kalos, convergiendo hacia la roca gigante. Esos fragmentos de roca desprendidos parecían ser atraídos por una gravedad invisible, y regresaban a su cuerpo de una forma que desafiaba las leyes de la física. Los brazos, que habían sido completamente vaporizados por el ejecutor del núcleo, en realidad se estaban reconstruyendo rápidamente de la nada a partir de diminutas partículas de roca, envueltos en la luz color sangre. En poco más de 10 segundos, la legendaria roca gigante se alzó sobre la tierra una vez más, perfectamente intacta. Era como si el golpe devastador de hace un momento no hubiera sido más que una alucinación insignificante. ¿Cómo es posible? Las pupilas de Allen se encogieron hasta el tamaño de un alfiler por la conmoción. La fuerza suprema que había perseguido toda su vida parecía tan ridícula ante esta escena que trascendía la lógica común de la vida y la muerte. ¿Es esta, el arma definitiva de Lisandre? ¿Un cuerpo inmortal? Los dientes de H castañeteaban al apretarlos, y una sensación de impotencia le invadía el corazón. Cigarde pareció sentirse provocado por esta escena que excedía el sentido común. Reunió energía una vez más, y un segundo y luego un tercer ejecutor del núcleo atacaron la roca gigante uno tras otro. Auge. Regresar. Cada golpe hacía añicos la roca gigante y hacía volar polvo. Pero cada vez, mientras ese malvado corazón rojo todavía latía, podía extraer vitalidad infinita de esta tierra contaminada y regenerarse y recuperarse perfectamente en un tiempo extremadamente corto. Esto no fue una batalla en absoluto, sino un desafío inútil y sin esperanza contra la eternidad. Tras resistir varios ataques, la legendaria roca gigante también lanzó un contraataque. Abrió sus enormes fauces de roca y una gigantesca bola de energía, compuesta de pura energía maligna y poder terrestre, estalló, emitiendo una siniestra luz roja. Cigarde respondió al ataque con su propio core enforcer. Uno verde y uno rojo, dos fuerzas extremas que representan la protección y la destrucción enfrascadas en el choque más primitivo y salvaje en los cielos de Ciudad Luminaria. Cada colisión hacía que el cielo cambiara de color y la tierra gimiera. La ciudad fue arrasada una y otra vez en las secuelas de esta batalla de nivel divino. Los ríos se cortaron, la tierra se agrietó y los cristales que antaño simbolizaban la civilización y la sabiduría humanas ahora regresaban rápidamente a un estado de caos primitivo y desorganizado. Esto no puede seguir así. Campeón Dianta observaba la escena ante ella, con la voz llena de ansiedad e impotencia. La energía de Cigarde proviene del equilibrio ecológico de Kalos. Es finita. Pero ese monstruo, cada vez que se regenera, está drenando la vitalidad de toda la región. Mientras uno cae y el otro se levanta, si esto continúa, Cigarde acabará perdiendo todo su poder. Todos entendieron esta lógica, pero nadie pudo pensar en ninguna solución. Ante una batalla de este nivel, el poder humano era tan minúsculo como un grano de polvo. Solo podía observar impotentes cómo la deidad guardiana de su mundo caminaba paso a paso hacia un callejón sin salida de agotación en esta guerra de desgaste destinada a perderse. La desesperación, como una marea, sumergió el corazón de todos. Estancamiento. Un estancamiento asfixiante que acabó con toda esperanza. Cada vez que Cigarde reunía la energía del orden de la región de Kalos para liberar el ejecutor del núcleo, un movimiento lo suficientemente poderoso como para juzgar a los dioses, simplemente repetía un ciclo inútil. La roca gigante fue destruida en pedazos, solo para latir con ese corazón carmesí y extraer vitalidad infinita de la tierra contaminada, restaurándose perfectamente una vez más. Mientras tanto, cada uno de sus torpes pero letales contraataques estaban drenando tangiblemente el poder de Cigarde. Auge. Otra colisión devastadora de energía. Las réplicas, al disiparse,
partieron por la mitad del último rascacielos cerca de la Torre Prisma. Ese edificio, antaño símbolo de sabiduría y prosperidad humanas, emitió un gemido desbordado antes de derrumbarse con un rugido atronador, levantando un cielo lleno de polvo. En el suelo, la barrera mantenida conjuntamente por Champion Dianta y todos los líderes del gimnasio parpadeaban y estaban plagados de grietas bajo el impacto continuo. Esto no va a funcionar, a este ritmo. Dianta presionó sus dientes plateados, con un rastro de sangre filtrándose por la comisura de su boca. La energía de Cigarde se está desvaneciendo. Pero el poder de ese monstruo no ha disminuido en absoluto con cada renacimiento. Si esto continúa, Cigarde acabará siendo aplastado hasta la muerte. Todos entendieron esta lógica, pero nadie pudo pensar en una solución. Ante una batalla de este calibre, toda la sabiduría y fuerza humana parecían tan pequeñas, tan risibles. Solo podía observar impotentes cómo la deidad guardiana de su mundo era conducida paso a paso hacia un callejón sin salida en esta guerra de desgaste que estaba destinada a perder. La desesperación, como una marea espesa y helada, sumergió los corazones de todos. Mientras tanto, en el centro de control superior de la Torre Prisma. Aquí se desarrolló otra batalla, igualmente intensa pero silenciosa. Los ojos de Clement estaban inyectados en sangre, con todo su cuerpo prácticamente pegado a la pantalla de control principal. Sus manos se volvieron borrosas sobre el teclado mientras enormes flujos de datos pasaban ante sus ojos como una cascada. No, algo anda mal. Murmuró neuróticamente, mientras el sudor corría por sus mejillas y goteaba sobre la fría consola de control. Su energía regenerativa no es infinita. Cada vez que se repara, aparece un pico extremadamente estable y puro en el espectro energético. Esta energía, no proviene de la Tierra, sino de sí misma. De su núcleo. Clement parecía un hombre que se ahogaba intentando atrapar a un salvavidas. Sus ojos se iluminaron de repente. Inmediatamente desvió toda su potencia de procesamiento para concentrarse en ese fugaz pico de energía. Te pillé. Comienza la comparación de espectros. Rugió, comparando frenéticamente este misterioso espectro de energía con todos los modelos de energía conocidos almacenados en su base de datos. En la pantalla aparecieron rápidamente innumerables diagramas de espectro. No hay coincidencia, no hay coincidencia. Energía de tipo fuego. No hay rival. Energía de tipo hada. No hay rival. La energía vital del legendario Pokémon Yveltal. Sigue sin ser rival. Cada notificación de no coincide era como un martillo pesado que golpeaba los nervios de Clement, que ya estaban al límite. Justo cuando estaba a punto de perder las esperanzas, una carpeta encriptada que había marcado como pendiente llamó su atención. Esa era una parte de los datos de investigación de Mega Evolución por los que previamente había arriesgado su vida para rescatarlos de las ruinas de laboratorios Lysandre. No queda nada que perder. Con manos temblorosas, Clement hizo clic en la carpeta. En el interior apareció un informe de análisis energético llamado combustible del horno. En el momento en que el espectro energético de ese informe se superpuso con el espectro energético central de la roca gigante que acababa de capturar. ¡Bip! Coincidencia. 100%. Sonó la notificación penetrante. Las pupilas de Clement encogieron el tamaño de puntos en un instante. Lo recordé. Este espectro de energía era la energía de la mega evolución que Lysandre había usado para engañar a Allen y que la recolectara por todas partes. Pero eso no fue suficiente. El combustible por sí solo no bastaba. Cualquier máquina necesitaba un motor que la impulsara. ¿Cuál era exactamente el núcleo de ese monstruo, su motor? La mente de Clement se aceleró. Grabó el dispositivo de soporte vital conectado a Chespin en la consola de control de armas definitiva de Lysandre. Buscó como un loco entre los datos recuperados y finalmente encontró otro registro fragmentado llamado muestra de extracción de vitalidad. Temblando, colocó el espectro energético de este disco junto a los dos espectros perfectamente combinados que tenía delante. Las tres curvas en la pantalla convergieron lentamente, centímetro a centímetro. Finalmente se fusionaron perfectamente en uno. Auge. Fue como si un rayo caído del cielo más alto hubiera explotado en la mente de Clement. Sentía como si le hubieran agotado las fuerzas. Retrocedió con rigidez y se desplomó sobre el frío suelo metálico. El color desapareció de su rostro en un instante, dejando solo una palidez mortal.
En ese rostro, que siempre estaba lleno de confianza y pasión por la ciencia, apareció por primera vez una expresión que mezclaba miedo extremo, ira y tristeza. Él entendió. Ahora lo entendió todo. ¿Por qué Lisandre había engañado a Alem para que recolectara energía? ¿Por qué había secuestrado a Mable ese Chespin? ¿Por qué ese monstruo poseía un cuerpo inmortal? ¿Por qué? Porque no era un cuerpo inmortal en absoluto. Fue un fuego maligno encendido usando la vida de un Pokémon inocente como leña. ¿Clemont? ¿Qué pasó? En ese momento, la voz urgente de H sonó en los auriculares de todos a través del canal de comunicación de emergencia de la liga. ¿Encontraste algo de tu parte? Desde el otro extremo del comunicador llegó la voz de Clemont, que parecía la de un sonámbulo, reprimida por un miedo y una ira intensa. Lo encontré, encontré la debilidad de ese monstruo. Su capacidad de regeneración no surge de la nada. La voz de Clemont temblaba de agitación. Cada vez que se repara, extrae una explosión de energía vital extremadamente pura de ese corazón dentro de su cuerpo. Esta energía es la clave de su inmortalidad. ¿Energía vital? Preguntó inmediatamente Unche. ¿Estás diciendo que si podemos cortar ese suministro de energía, podemos impedir que se regenere? En teoría, sí. Clemont. Pero... La voz de Clemont se detuvo de repente. Levantó la vista y observó a través de la enorme ventana del centro de control al inmortal coloso de roca en la distancia, que estaba librando una batalla mundial con Zygarde. Desde el comunicador salió la voz entre lágrimas de Clemont, que sonó como un juicio final, destrozando el último vestigio de ilusión de todos. Esta energía, yo, la he visto antes. Este espectro, es exactamente el mismo que el de la máquina que extrajo la energía vital de Chespin en los laboratorios Lisandre. Por un momento, todo el sonido del mundo pareció desaparecer. H giró la cabeza bruscamente para mirar a Allen que estaba a su lado. El cuerpo de Allen ya se había puesto rígido como una estatua. No, no puede ser. Sus labios se movieron inconscientemente, dejando escapar un murmullo que ni siquiera él mismo podía oír. La cruel declaración de Clemont, que sonaba como si viniera de las profundidades del infierno, continuó sonando desde el comunicador, convirtiéndose en la espada más afilada para atravesar su último autoengaño. El corazón de ese monstruo, su fuente de energía, es lo que Lisandre secuestró. Es el Chespin de Mable. En los oídos de Allen, solo permanecía el frenético latido de su corazón, como si fuera un tambor, junto con las crueles palabras de Clemont que se repetían infinitamente en su mente. Lentamente, mecánicamente levantó la cabeza, sus ojos carmesí miraban fijamente, intensamente, al inmortal coloso de roca en la distancia que estaba luchando contra Zygarde. Como si atravesara a la pesada roca y la energía maligna, lo vio. Vio esa pequeña figura verde acurrucada en lo profundo del núcleo frío. Vio innumerables tubos, como serpientes venenosas y codiciosas, excavando profundamente en su cuerpo, drenando sin piedad la vibrante fuerza vital que debería haber sido utilizada para su crecimiento, para mantener el cuerpo inmortal de ese feo monstruo. «¡Aplasta, Chespin!». Un grito, como el lamento más doloroso de una bestia moribunda, brotó de lo más profundo de la garganta de Allen. Es el Chespin de Mable. La declaración entre lágrimas de Clemont, que sonaba como un juicio final, viajó a través del canal de comunicación como la lanza de carámbano más afilada, clavándose profundamente en los corazones de todos los presentes. El mundo parecía tener el botón de silencio presionado en ese preciso momento. A lo lejos, Zygarde y la roca gigante continuaron su devastador intercambio de golpes. Cada colisión de energía hacía que la tierra emitía un gemido de carga insoportable. Sin embargo, ese rugido atronador, suficiente para destrozar el cielo, no podía llegar a oídos de nadie ahora. Los ojos de todos estaban fijos, con absoluta incredulidad, en Allen. El hombre que siempre había sido distante y poderoso, que había grabado en su alma las palabras el más fuerte, ahora estaba arrodillado en el suelo como una estatua a la que le habían quitado todos sus soportes. Sus manos colgaban flácidas a sus costados, y el mega anillo que simbolizaba su vínculo con Charizard ahora se sentía como el más pesado de los grilletes. «Ari, Chespin». Los labios de Allen se movieron inconscientemente mientras repetía el nombre, como un niño perdido que llama a su tesoro perdido. Pensó en Mable. La chica que siempre lo seguía, apoyándolo incondicionalmente sin importar lo que hiciera, con una brillante sonrisa siempre en su rostro. Pensó en Chespin.
El pequeño y pegajoso amigo que siempre le gustaba saltar de la cabeza de Mable a su hombro y frotar su pequeña cabeza contra su mejilla. Su intención original al buscar la fuerza era protegerlos. Pero todo lo que había hecho, cada pedacito de energía de mega evolución que había recolectado, cada batalla que había ganado, al final, todo se había convertido en la espada más cruel, clavándose en los corazones de Chespin y Mable. Fue él quien personalmente empujó a Chespin a ese horno conocido como el arma definitiva. El arrepentimiento, la ira, el autodesprecio, todas las emociones atravesaron el dique de la razón en un instante, estallando desde lo más profundo de la garganta de Allen como un rugido desgarrador e inhumano. Levantó la cabeza de golpe, y en esos ojos carmesí, lo que ardía ya no era la voluntad de luchar, sino una locura que consumía y destruía todo el mundo. Lisandro. Gritó, casi listo para cargar imprudentemente hacia la fuente Asemal. Allen. Una mano le agarró el hombro con fuerza, como una pinza de hierro. Era un Che. El rostro de Che también estaba lleno de conmoción y enojo, pero en lo profundo de sus ojos azules, un destello de llama racional sin extinguir aún ardía. Precipitarse ahora es un suicidio. La voz de Che no era fuerte, pero cada palabra tenía un peso inmenso. Has olvidado lo que se supone que debes hacer. El cuerpo de Allen tembló violentamente mientras miraba a Che, la locura y el dolor se entrelazaban ferozmente en sus ojos. Sálvala. Che lo miró fijamente a los ojos y dijo, enfatizando cada palabra. Ve y salva a Chespin, de ese lugar infernal. Guárdalo. Esas dos palabras fueron como un rayo que despejó el caos en la mente de Allen. Bien. Guárdalo. Ahora no era el momento para la autodestrucción. Expiación. Tenía que expiar sus pecados. Campeón. La voz de Clement volvió a resonar en el canal de comunicación. Se había recuperado de su sorpresa inicial y se obligó a pensar a toda velocidad. Lo he confirmado. El núcleo de ese monstruo es Chespin. Cada vez que se regenera, drena la energía vital de Chespin. Debemos entrar en su interior y cortar el suministro de energía. ¿Entrar al interior? Wayace, el tipo volador, el líder del gimnasio, gritó en estado de shock. En serio. En medio del campo de batalla entre esos dos monstruos, y ni hablar de entrar, el solo hecho de acercarse nos haría pedazos. Las palabras de Wayace expresan la desesperación en los corazones de todos. Aquello no era un dominio en el que los humanos pudieran poner un pie. Entonces, H levantó la vista, con los ojos encendidos mientras contemplaba al coloso inmortal a lo lejos. Su voz no era fuerte, pero transmitía una determinación incuestionable. Abriremos una brecha. ¿Qué? Todos nosotros, la mirada de H recorrió a cada entrenador presente, el campeón, los líderes de gimnasio y Zygarde. Reuniremos todo nuestro poder en un solo punto y usaremos nuestros ataques más fuertes para abrir una brecha en su cuerpo. La idea era tan loca que casi resultaba absurda. Pero en medio de esa desesperación sofocante, fue como si el primer rayo de luz de la mañana atravesara a la noche. Estoy de acuerdo. Allen fue el primero en levantarse. Se secó las lágrimas. La locura en sus ojos se había desvanecido, reemplazada por una determinación y unas intenciones asesinas sin precedentes. Pase lo que pase, voy a entrar. Yo, personalmente traeré a Chespin de vuelta. La campeona Dianta miró a los dos chicos frente a ella, y luego al Zygarde a lo lejos, que se desgastaba constantemente. Respiró hondo y tomó la decisión. De acuerdo. Su voz llegó a los oídos de todos los líderes de gimnasio a través del canal. Usaremos esta táctica de desvío. Esta es nuestra, y la última oportunidad de todo Kalos. Todos. La voz de Dianta se elevó de repente, llena de la autoridad y el carisma de una campeona. Prepara a sus Pokémon más fuertes y sus ataques más poderosos. Vamos a abrir las puertas de la esperanza para estos dos niños. Comprendido. Copiado. Por Kalos. Respondiendo a ella estaban los rugidos sincronizados de los 8 líderes de gimnasio, ardiendo con una voluntad que desafiaba a la muerte. La táctica se finalizó en el menor tiempo posible. Zygarde lideraría la ofensiva principal, usando su más poderoso Core Enforcer para volar el pecho de la roca gigante. Al mismo tiempo, el Mega Gardevoir de la campeona Dianta y todos los Pokémonas de los líderes de gimnasio verterían todo su poder de fuego en el mismo lugar.
Su objetivo no era destruir la roca gigante, sino crear una fisura de energía inestable que duraría solo unos segundos bajo un ataque saturado que excediera sus límites de regeneración. Y H y Allen servirían como equipo de ataque, aprovechando esa fugaz oportunidad para cargar hacia el interior de la roca gigante. Era un plan con pocas posibilidades de supervivencia. Pero nadie se rindió. Diantha miró a Zygarde en el cielo desde lejos y gritó con fuerza. Guardián de Kalos. Por favor, escucha nuestra súplica. Reúne todo tu poder en el castigo divino que llevas en el pecho y abre un camino para nosotros, para este mundo. Como si entendiera su oración, Zygarde de forma completa dejó escapar un rugido silencioso hacia los cielos, y el tótem Z en su pecho brilló con una luz radiante. Del otro lado, todos los líderes de gimnasio también estaban listos. Tyrantrum de Chakuro, Mega Alucario de Corrina, Sylveon de Mable, Avalud de Wulfric, uno por uno, los Pokémon que representan el máximo poder de combate de la región de Kalos se pararon lado a lado con sus amos, sus cuerpos estallaron con una aura poderosa sin precedentes. Al frente de la formación se encontraban Unche y Allen, que sería el punto de partida del asalto. Greninja y Mega Charizard X, una figura azul y otra negra, permanecieron en silencio junto a sus amos, con sus ojos tan afilados como espadas. ¿Estás listo? Preguntó suavemente a Che. Allen no respondió. Se limitó a mirar fijamente al coloso en la distancia y apretó los puños. Por Mable, por Chespin, murmuró en voz baja, como si se hiciera un juramento de sangre a sí mismo. Y para todos en Kalos, añadió H, mientras su mano descansaba suavemente sobre el hombro de Greninja. Hombre y rana, sus corazones eran uno solo. El poder que les también pertenecía empezó a agitarse inquieto. En el campo de batalla, esa atmósfera desafiante a la muerte, reprimida hasta el extremo, alcanzó su punto máximo en este momento. Ahora es tiempo. Diantha levantó su brazo y lo cayó con fuerza. La última esperanza de Kalos, depende de este movimiento. Todos, ataquen. La última esperanza para Kalos, depende de esto. Todos, al ataque. Cuando el brazo de la campeona Diantha bajó con determinación, ese grito ronco se convirtió en la señal que encendió todo el polvorín del campo de batalla. El primero en responder fue el guardián del orden que se interpone entre el cielo y la tierra. El enorme cuerpo de Zygarde de forma completa descendió ligeramente, como si reuniera fuerzas para este golpe devastador. El tótem Z de 5 colores en su pecho brilló con una intensidad sin precedentes en ese momento, casi absorbiendo todos los colores del mundo. En el aire, la energía natural pura fue extraída y comprimida frenéticamente, emitiendo un zumbido sobrecargado. Rugido. Un rayo de energía esmeralda, más denso y concentrado que cualquier otro anterior, portador de la ira del planeta y la voluntad de todas las cosas, estalló. Retribución divina. Ejecutor del núcleo. Este golpe definitivo ya no buscó una trayectoria llamativa, sino que condensa todo su poder en una línea recta de destrucción, simbolizando el juicio y la purificación. Muy de cerca siguió el veredicto del Kalos. Campeón. Gardevoir. Apuesta todo lo que tenemos. Luna explosiva. El Mega Gardevoir de Diantha lo comprendió a la perfección. Juntó las manos frente al pecho, y una brillante luna llena rosa, aparentemente capaz de purificar toda la inmundicia del mundo, se condensó y surgió de sus palmas. Esa luz era suave y sagrada, pero contenía un aterrador poder de tipo hada capaz de desgarrar el cielo. Auge. El Moonblast se convirtió en un torrente rosa, siguiendo de cerca el castigo divino verde de Zygarde, como una sombra. Esto fue solo el comienzo. Tyrantrum, filo de piedra. Líder del gimnasio Chakuro rugió. Mega Alucario, esfera aura. El grito de Corrina fue nítido y firme. Sylveon, hiperrayo. La orden de Mable fue elegante y letal. Avalud, cañón destello. Líder de gimnasio, la voz de Wulfric era tan firme como un glaciar. Meowstic, psíquico. Altaría, pulso de dragón. Abomasnow, ventisca. Bibilón, rayo solar. Por un momento, todo el campo de batalla se convirtió en una magnífica sinfonía de ataques compuestos por humanos y Pokémon juntos. Roca, lucha, hada, hielo, psíquico, dragón, planta, rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul, morado, docenas de ataques que representaban el máximo poder de combate de varios campos en la región de Kalos silbaban desde todas direcciones en diferentes trayectorias.
Sin embargo, su objetivo era sorprendentemente consistente. Todos apuntaban a la ubicación del palpitante y maligno corazón carmesí de la roca gigante. Estos ataques se entrelazaron y convergieron en el aire, fusionándose finalmente en un torrente increíblemente masivo de energía multicolor. Este torrente, que transportaba la esperanza, la ira y la determinación de todos, se estrelló violentamente contra el pecho de la roca gigante en una oleada implacable. Se produjo una explosión que no hay palabras para describir. En ese momento, el mundo entero perdió sonido y color, quedando solo esa luz blanca pura capaz de quemar las retinas. Una aterradora tormenta de energía se desató, arrasando Ciudad Luminaria, ya en ruinas, una vez más desde la superficie. La tierra tembló y el cielo gimió. En el centro de esta última tormenta de destrucción, el enorme cuerpo de la roca gigante mostró signos de decadencia por primera vez. Los patrones de energía carmesí destellaron salvajemente, e innumerables rocas y raíces surgieron de todas las direcciones, intentando reparar la herida perforada. Sin embargo, esta vez, la velocidad de destrucción superó con creces la velocidad de regeneración. Bajo el bombardeo continuo de docenas de ataques de nivel Elite Four y de nivel campeón, ese poder inmortal de regeneración fue instantáneamente suprimido, evaporado y aplastado. Crack, crujido. Un sonido estremecedor de algo rompiéndose salió del pecho de la roca gigante. Allí, una grieta de tono negro compuesta de energía pura, con electricidad caótica y fragmentos espaciales parpadeando en su interior, se abrió por la fuerza. Era inestable, con rocas en los bordes que se formaban y rompían constantemente, como si pudiera cerrarse en cualquier momento. Pero efectivamente había aparecido. Ahora es el momento. Desde la torre Prisma, el rugido de Clemont llegó a través del comunicador. Ni siquiera necesitó grabarlo. En el momento en que apareció la grieta, H y Allen, que se encontraron en el punto de partida del asalto, se movieron. Los dos ni siquiera intercambiaron palabras. Solo intercambiaron una mirada en ese momento ultra rápido. En los ojos de H había una confianza y una determinación claras e incuestionables. En los ojos de Allen había una mezcla de arrepentimiento, dolor y una locura desesperada y suicida. Todos los rencores, la competencia, los malentendidos y las barreras fueron completamente aplastados y fusionados en este intercambio de miradas por un objetivo común más grande llamado protección y expiación. ¡Ay! Rugido. Dos gritos bajos se oyeron casi simultáneamente. Greninja y Mega Charizard X ya estaban preparados y listos. Las dos figuras eran como flechas que salían de un arco, convirtiéndose en una corriente de luz azul y otra negra, cargando sin dudarlo hacia esa luz caótica que representaba la destrucción y la esperanza. Nosotros también vamos. Unche y Allen los siguieron de cerca, llevando su velocidad al límite de lo que un humano podría lograr. Se lanzaron hacia la tormenta de energía generada por la colisión de energías, que aún no había disminuido. Las corrientes de aire abrasador les raspaban el rostro como cuchillos, el rugido ensordecedor casi les desgarraba los tímpanos y el suelo bajo sus pies se derrumbaba y elevaba constantemente. Cada paso se sentía como pisar hielo flotante que conducía al infierno. Pero sus pasos no se detuvieron ni un segundo, ni hubo vacilación alguna. A sus ojos solo quedaba la grieta negra que tenían delante, que se encogía y cerraba a un ritmo visible. Eso era esperanza. Esa era la única puerta que conducía a la verdad y a la redención. 50 metros. 30 metros. 10 metros. Los bordes de la grieta habían comenzado a colapsar hacia adentro, e innumerables grietas espaciales finas aparecieron y desaparecieron a su alrededor, emitiendo una succión letal. Greninja llegó primero. Sin detenerse, su ágil figura se destelló y desapareció en la oscuridad. Mega Charizard X lo siguió de cerca, su enorme cuerpo portaba llamas que quemaban todo, como un meteorito negro, estrellándose con valentía. Rápido. Allen empujó la espalda de H, usando toda su fuerza para enviarlo hacia adelante. Unche miró hacia atrás y solo vio el rostro de Allen, distorsionado por el vendaval, pero increíblemente resuelto. Ya no lo dudó más y, aprovechando el impulso del empujón, saltó. En el segundo antes de saltar a la oscuridad, extendió la mano y agarró firmemente a Allen, quien también había saltado. En el instante siguiente, después de que ambos quedaron completamente sumergidos en la grieta, auge.
La brecha, que apenas había sido abierta por las fuerzas combinadas más fuertes de Kalos, se cerró de golpe, colapsó y finalmente desapareció en la nada. Bajo la parpadeante luz carmesí, el pecho de la roca gigante volvió una vez más a su forma completa, indestructible y desesperanzada. Como si todo lo que acababa de suceder nunca hubiera ocurrido. Y esas dos pequeñas figuras, que llevaban la esperanza de todos, habían desaparecido por completo dentro de este coloso inmortal. Oscuridad. Una oscuridad fría y nauseabunda que parecía capaz de tragarse toda luz y esperanza. En el momento en que H y Allen irrumpieron en esa grieta, el mundo entero pareció silenciarse. No hubo rugidos de explosiones, ni gritos de Pokémon, e incluso el sonido de sus propios latidos se desvaneció. En su lugar había una sensación extrema de vértigo, como si el mundo estuviera girando y sus órganos internos estuvieran siendo revueltos al revés. ¡Puaj! Un Che dejó escapar un gemido ahogado, sintiéndose como si lo hubieran arrojado a una lavadora de tambor giratorio a toda velocidad, completamente desprovisto de sentido de la orientación. Instintivamente, agarró la mano de Allen, aterrorizado de ser arrastrado por ese vacío infinito. Pasó una cantidad desconocida de tiempo. Quizás solo una fracción de segundo, o tal vez un siglo entero. Cuando una sensación algo surrealista de tierra sólida finalmente regresó a sus pies, los dos abrieron los ojos en un estado desaliñado, jadeando pesadamente y respirando con avidez el aire que olía a azufre ya quemado. Actualmente se encontraban en un mundo que desafiaba la lógica común. No había cielo ni tierra. Hasta donde alcanzaba la vista, se veían patrones de energía que pulsaban como vasos sanguíneos dentro de las paredes de roca completamente negras, emitiendo un ominoso resplandor rojo. Las paredes circundantes no eran estáticas. Se retorcían y deformaban a una velocidad extremadamente lenta, pero visible, a veces formando estrechos pasajes y otras fundiéndose en un precipicio hermético. Innumerables partículas diminutas de energía carmesí flotaban en el aire como polvo ardiente, y cada respiración les provocaba un escozor ardiente en la garganta. ¿Es esto, el interior de ese monstruo? H se incorporó sobre las rodillas, conteniendo las náuseas que le revolvían el estómago, con la voz ronca por la sorpresa. Allen no respondió. Simplemente levantó la vista. Sus ojos carmesí reflejaban este paisaje infernal, mientras el arrepentimiento y la intención asesina se entrelazaban salvajemente en ellos. Apretó los puños con fuerza, clavándose las uñas en las palmas. Lisandre, apretó el nombre entre sus dientes, cada palabra sabía a sangre, yo personalmente, lo haré pedazos. Rugido. Mega Charizard X sintió la furia de su amo y lanzó un rugido ensordecedor hacia el cielo. Llamas azules fantasmales brotaron de su boca, iluminando brevemente la oscuridad circundante. Sin embargo, este rugido también fue como arrojar una roca gigante a un lago en calma, activando por completo el sistema inmunológico de este mundo. Zumbido, zumbido, zumbido. Las paredes rocosas que se retorcían a nuestro alrededor de repente se iluminaron con una luz roja penetrante. En una pared, una masa de sombra negra se filtraba como tinta, girando y estirándose rápidamente en el aire hasta que finalmente se condensaba en un guardián de las sombras compuesto de energía pura, con una forma notable parecida a la de un Undom. Luego vino un segundo, un tercero, en cuestión de segundos, docenas de guardias de las sombras de diversas formas, todos emitiendo la misma aura maligna, operaron de las paredes en todas direcciones. Una luz roja como la sangre titiló en las cuencas huecas de sus ojos mientras rodeaban a los dos humanos, la rana y el dragón. TSK, basura persistente. La furia de Allen encontró una salida. Incluso sin una orden, Mega Charizard X ya se había convertido en un rayo negro y se lanzó. Garra de dragón. Garras que brillaban con energía verde cortaron el aire, destrozando instantáneamente a los dos guardias de las sombras que estaban frente a ellos en fragmentos. Sin embargo, los destrozados guardias de las sombras no desaparecieron. En cambio, se transformaron en dos corrientes de pura energía maligna y se fusionaron con las paredes de roca. Al instante siguiente, dos guardias idénticos emergieron de las paredes una vez más. ¿Son infinitos? La expresión de Allen se volvió extremadamente sombría. Allen. Tranquilo. Gritó un Che con fuerza. Su energía está conectada a este espacio. Luchar contra ellos de frente solo agotará nuestra resistencia. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Rugió Allen, con la cordura al borde del colapso. Déjamelo a mí.
H respiró profundamente y cerró los ojos, conectando toda su atención con el Greninja que estaba a su lado. No intentó percibir a los maliciosos guardianes de las sombras. En cambio, intentó desesperadamente encontrar esa leve onda de bondad propia de la vida de Chespin en ese caótico océano de energía. Lo encontré. Adelante a la izquierda. El flujo de energía allí era claramente más activo que en otros lugares. Allen, a la izquierda. Avanza en dirección a. H abrió los ojos de golpe, con voz firme y sin lugar a dudas. Greninja. Equipo doble, despejen el camino. Gua. Greninja lo entendió al instante. Su figura se dividió en 10 en un instante, convirtiéndose en 10 fantasmas azules que cargaron hacia el cerco de la izquierda desde diferentes ángulos. Los ataques de los guardianes de las sombras se dirigieron de inmediato hacia los clones. Innumerables bolas de sombra y pulsos oscuros bombardearon a los fantasmas, explotando en ondas de energía. Ahora. Aprovechando esta brecha, H y Allen se pusieron espalda con espalda y comenzaron a abrirse paso. Charizard, lanzallamas. Greninja, shuriken de agua. La figura azul y la negra mostraron una coordinación asombrosa en ese momento. Las llamas de Charizard eran como una violenta excavadora, abriendo toscamente un camino carbonizado. Mientras tanto, Greninja era como el bisturí más preciso. Gigantescos shurikens de agua dorados surgían desde diversos ángulos, cortando con precisión los tentáculos de energía y los guardias de las sombras que intentaban emboscarlos por los flancos y la retaguardia. Los antiguos rivales ahora se habían convertido en el apoyo más confiable el uno del otro. Avanzaban con dificultad por el laberinto tortuoso y siempre cambiante. Cada vez que H sentía que la dirección de la onda vital de Chespin cambiaba, ajustaba de inmediato su ruta, y Allen, sin vacilar, ordenaba a Charizard que usara los ataques más violentos para abrirle un nuevo camino. No sabían cuánto tiempo llevaban luchando ni cuántas oleadas de incontables guardias de las sombras habían derrotado. El sudor les empapaba la ropa hacía tiempo, y cada respiración era pesada como un combustible. Finalmente, después de repeler otra ola de frenético cerco, la vista hacia adelante se abrió de repente. Salieron de ese estrecho y retorcido pasaje laberíntico y llegaron a un área enorme y vacía que parecía una caverna subterránea. En el centro de esta caverna, un horrible tubo de energía, tan grande que se necesitarían docenas de personas para rodearlo, compuesto de innumerables raíces retorcidas, colgaba del techo sobre ellos y se hundía profundamente en el suelo bajo sus pies, como una arteria cardíaca que sostiene este mundo. Innumerables energías carmesí corrieron y circularon rápidamente dentro de esa tubería, produciendo un sonido tum-tum que paraba el corazón. El aura vital de Chespin provenía de lo más profundo de esa tubería. Lo encontré. Un destello de alegría cruzó los ojos de H. Sin embargo, antes de que esta alegría pudiera difundirse, fue completamente aplastada por una presión aterradora capaz de congelar el alma. Golpear. Se oyeron unos pasos pesados. Los dos levantaron la mirada bruscamente, solo para ver una enorme sombra que se elevaba lentamente desde el suelo entre ellos y esa tubería de energía gigante. Innumerables rocas y energía maligna convergieron frenéticamente, condensándose finalmente en una enorme guardia humanoide de más de 10 metros de altura, compuestas de rocas retorcidas y energía roja fluyendo. Carecía de rasgos faciales, solo un rostro liso, surcado por espeluznantes patrones rojos. La sensación de opresión que emanaba era 100 veces más aterradora que la de todos los guardias de las sombras anteriores juntos. Fue el final de este laberinto extradimensional y el guardián final del camino al núcleo. Auge. Mientras el colosal guardián, forjado a partir de energía malévola y roca distorsionada, se elevaba lentamente del suelo, el aire en toda la caverna subterránea parecía secarse y congelarse por completo. No tenía rasgos faciales, solo un rostro terso, surcado por inquietantes patrones rojos. Sin embargo, H y Allen percibían claramente una mirada fría y sin emociones que ya los había fijado firmemente. Esta presión era 100 veces más aterradora que todos los guardianes de las sombras anteriores juntos. Era un programa puro que existía únicamente para aniquilar a todos los intrusos. Rugido. El Mega Charizard 10 de Allen fue el primero en rugir. Presintiendo una amenaza sin precedentes, llamas azules fantasmales se agitaron en su boca al entrar en alerta máxima. ¿Es este el último perro guardián? La voz de Allen era ronca.
Sus ojos carmesí miraban fijamente al coloso que tenía delante, mientras el arrepentimiento y la furia ardían con fuerza en su pecho. Chespin estaba justo detrás de ello. En lo profundo de ese conducto masivo de energía que parecía una arteria cardíaca. Mientras pasarán por aquí, mientras derrotaran a este monstruo, podrían... La razón de Allen se encendió por completo ante esta esperanza cercana, transformándose en una locura temeraria. Sin siquiera dar una orden, cargó hacia adelante como una bala de cañón, transformándose junto a su Charizard en una flecha negra que ardía con el fuego de la venganza. Charizard. Explosión ardiente. Allen. No te dejes llevar por la impulsividad. La advertencia del Che fue ahogada por los ensordecedores rugidos del dragón y la explosión de llamas. Mega Charizard X concentró todo su poder en un solo punto. Una explosión quemante, condensando toda la furia de Allen, golpeó el pecho del colosal guardián como un sol en miniatura. Regresar. Se produjo una aterradora explosión que provocó que toda la caverna temblara violentamente mientras innumerables fragmentos de roca caían del techo. Sin embargo, cuando la luz de la explosión se disipó, apareció una escena desesperanzada. Solo aparecieron algunas marcas carbonizadas en el pecho del colosal guardián. Ni siquiera había retrocedido un paso. Lentamente, levantó un brazo de roca más grande que un camión y, con una velocidad completamente impropia de su tamaño, lo lanzó hacia el Charizard en el aire. Peligro. Basta del camino. Demasiado tarde. Estallido. Con un golpe sordo, como el de una montaña al derrumbarse, Mega Charizard X fue aplastado como una mosca. Gimió al salir volando, estrellándose con fuerza contra la pared de la caverna y creando una enorme hendidura en la roca sólida. Charizard. Los ojos de Allen amenazaron con abrirse por la tensión. ¡Guau! Justo cuando el colosal guardián se preparaba para continuar con su ataque, un shuriken de agua giratorio de alta velocidad y dorado cortó con precisión su tobillo desde un ángulo extremadamente complicado. Sonido metálico. Las chispas volaron en todas direcciones. El shuriken de agua solo dejó una leve marca blanca en su piel rocosa. Pero esta huelga logró atraer su atención. El colosal guardián se giró lentamente, lanzando su fría mirada hacia Che y el Greninja a su lado. Allen, cálmate. La voz de un Che resonó como un trueno en los oídos de Allen. La fuerza bruta por sí sola no acabará con este tipo. Su energía está ligada a todo el espacio. Si no encontramos su núcleo, nuestros ataques serán inútiles. El cuerpo de Allen tembló violentamente. Observó cómo su Charizard luchaba por levantarse de la pared de roca, y luego observó el enorme conducto a lo lejos que transportaba energía vital sin parar. Se mordió el labio con tanta fuerza que un hilillo de sangre le corrió por la comisura de la boca. Sabía que H tenía razón. Pero, no podía esperar. Cada segundo desperdiciado aquí fue otro segundo de dolor para Chespin mientras su vida era agotada. Lo contendré. La voz de Allen sonó excepcionalmente ronca debido a la extrema represión. Ve, encuentra su punto débil. Dicho esto, volvió a la carga. Esta vez, la locura en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una resolución definitiva llamada expiación. Charizard, danza del dragón. Un Che miró la espalda de Allen, respiró profundamente y cerró los ojos. Sincronizó toda su mente y alma completamente con Greninja. Las corrientes azules del fenómeno del vínculo lo envolvieron instantáneamente a él y a Greninja. Esta vez no lo hizo para pelear sino para ver. En el estado de unión del hombre y la rana, el mundo entero cambió ante su percepción. La violenta energía que fluía por el aire, cada temblor en las paredes de roca, incluso el ardiente espíritu de batalla de Allen y Charizard en la distancia, todo se volvió nítido. Y el colosal guardián, en su percepción, ya no era una entidad única. Era como una compleja máquina humanoide compuesta de innumerables circuitos de energía. Y su fuente de energía era precisamente ese enorme conducto de energía que había detrás. Innumerables hilos de energía diminutos, casi imperceptibles, se extendían desde el conducto y conectándose a varias partes del cuerpo del guardián. Pero entre ellos había tres. Había tres líneas de energía tan gruesas como arterias principales, conectadas a su espalda, su rodilla izquierda y su hombro derecho respectivamente. Esos eran sus núcleos. Allen. Los encontré. Un Che abrió los ojos de golpe y gritó con fuerza. Tiene tres núcleos.
Están en la espalda, la rodilla izquierda y el hombro derecho. Debemos destruirlos simultáneamente para cortarle el suministro de energía. ¿Destruir 3 simultáneamente? Allen, que se encontró enfrascado en una pelea atropellada con el guardián, sintió que se le hundía el corazón. Esa fue una tarea casi imposible. La defensa del guardián era infalible. Intentar atacar 3 lugares distantes a la vez era más fácil decirlo que hacerlo. Tengo un plan. La voz de H resonó, llena de una confianza incuestionable. Déjanos el hombro derecho y la rodilla izquierda a Grenin Hayami. Tú toma la espalda, que es la más difícil de alcanzar. ¿Puedes hacerlo? Allen miró a H. En esos profundos ojos azules ardía una llama llamada confianza, una que nunca antes había visto. HMPH y no me menosprecies. Allen sonando, revelando una sonrisa que parecía más dolorosa que el llanto. Charizard, atráelo al centro de la cueva. Vamos a abrir una abertura. En ese momento la batalla entró en una nueva fase. Allen ya no se enfrentaba directamente al guardián. En su lugar, le ordenó a Charizard que usara la ventaja de velocidad obtenida con Danza Dragón para hostigar y provocar constantemente al colosal guardián, atrayéndolo paso a paso hacia la zona central más ancha de la caverna. Mientras tanto, las figuras de H y Greninja ya habían desaparecido de sus posiciones originales. Como asesinos que se funden con las sombras, utilizaron el complejo terreno de la cueva para moverse silenciosamente a 2 posiciones de ataque ideales. Ahora. En el momento en que el colosal guardián se enfureció por completo con un puño de fuego de corto alcance de Charizard y levantó ambos brazos en alto para aplastarlo, Allen dejó escapar un rugido de resolución terminal. Charizard. Usa tu máxima velocidad. Blitz de bengalas. Mega Charizard X presentó un rugido de dragón resonante. Su cuerpo entero se convirtió en un meteorito azul, abalanzándose con determinación hacia la espalda del colosal guardián. ¡Guau! Casi al mismo tiempo, H y Greninja se movieron. Shuriken de agua. 2 shuriken de agua doradas y altamente condensados volaron desde 2 direcciones completamente opuestas como 2 bumeranes mortales, llevando un silbido penetrante mientras cortaban el aire hacia la rodilla izquierda y el hombro derecho del guardián. 3 ataques. 3 direcciones diferentes. En ese momento, con una coordinación casi perfecta, llegaron simultáneamente. ¡Boom! ¡Clan! ¡Bang! El Flare Blitz de Charizard destrozó el caparazón de roca en la espalda del guardián, detonando por completo esa gruesa línea de energía. Los 2 shuriken de agua también cortaron con precisión el suministro de energía a los otros 2 núcleos. Rugido, wow. Por primera vez, los movimientos del colosal guardián se paralizaron. Los patrones rojos en su cara lisa comenzaron a destellar frenéticamente, y el flujo de energía dentro de su cuerpo cayó instantáneamente en una confusión sin precedentes. Su enorme cuerpo empezó a temblar violentamente. Trozos de roca se desprendieron de su cuerpo, disolviéndose en energía pura que se dispersó en el aire. Solo unos segundos después, acompañado por una explosión que hizo temblar la tierra, ese guardián definitivo, una vez invencible, se desintegró por completo, convirtiéndose en un cielo lleno de partículas de luz roja antes de desaparecer finalmente sin dejar rastro. Uf, uf. Allen y H cayeron de rodillas, jadeando pesadamente. La coordinación recién realizada había agotado todas sus mentes. Pero no tuvieron tiempo para descansar. Porque después de que el guardián definitivo desapareció, la visión completa de ese conducto de energía masiva finalmente se les reveló sin reservas. Al final del conducto había una entrada que brillaba con una misteriosa luz roja. El tenue aura vital de Chespin, que estaba a punto de desaparecer, provenía de allí mismo. Los 2 se miraron, viendo la misma determinación en los ojos del otro. Se pusieron de pie con dificultad y, arrastrando sus cuerpos exhaustos, caminaron paso a paso hacia ese pasaje final que conducía al núcleo. Cuando esa guardia final, compuesta de energía maligna, se derrumbó por completo y se desintegró en una sinfonía de agua y fuego, H y Allen quedaron exhaustos casi simultáneamente, cayendo sobre una rodilla. Una respiración profunda resonó en la cueva vacía. Cada respiración era como si una bola de fuego les arrancara el pecho, abrasándoles la garganta y los pulmones. Tanto su fuerza física como su energía mental habían sido llevadas al límite en aquella intensa batalla de coordinación.
Sin embargo, nadie se atrevió a relajarse verdaderamente. Porque, después de que la guardia final se disipó en un cielo lleno de motas de luz, el camino que conducía al núcleo se reveló ante ellos sin ninguna obstrucción. Era un enorme conducto de energía compuesto de innumerables raíces retorcidas, como la arteria principal de este mundo, que emitía un nauseabundo resplandor carmesí. Al final del conducto había una entrada tan profunda como un vacío oscuro, de donde emanaba la tenue aura vital de Chespin, casi a punto de desvanecerse. Ese fue el final. Unche y Allen se miraron, leyendo la misma determinación en los ojos exhaustos del otro. No hubo grandes discursos, ni siquiera una sola palabra de comunicación innecesaria. Lucharon por ponerse de pie, arrastrando piernas que parecían estar llenas de plomo, y con su Pokémon Ash, caminaron paso a paso hacia ese pasaje final que conducía al núcleo. En el momento en que atravesaron la entrada, la escena ante ellos se abrió, pero también les hizo sentir como si hubieran caído en una bodega de hielo. Este era el corazón de la roca gigante. Un espacio esférico inimaginablemente masivo. La cúpula y el suelo del espacio estaban conectados a decenas de millas de enredaderas de energía pulsantes. Como los vasos sanguíneos de este coloso, reconocían continuamente la energía vital absorbida de toda la región de Kalos hasta el mismo centro. Y en el punto de convergencia de toda esa energía, un cristal rojo increíblemente masivo y de forma irregular flotaba silenciosamente. Dentro del cristal, una diminuta figura verde estaba fuertemente atada y atravesada por innumerables hilos de energía roja sangre. Su cuerpo se había marchado hasta quedar irreconocible, sus ojos estaban fuertemente cerrados y su rostro mostraba una expresión de dolor indescriptible. Su aura vital era tan tenue como una vela parpadeando al viento. Es Chespin. Ari, Kuno. Los labios de Allen temblaron mientras extendía la mano, como si intentara tocar esa figura inalcanzable, pero su fuerza se agotó en ese instante. Con un ruido sordo, se arrodilló de nuevo en el suelo. No por cansancio, sino por un peso tan grande que puede aplastar el alma, llamado remordimiento. Recordó la forma en que Mable sonreía como una flor mientras sostenía a Chespin. Recordó la intimidad de Chespin, saltando secretamente de la cabeza de Mable a su hombro y frotando su pequeña cabeza contra su mejilla. Su intención original al buscar la fuerza era proteger esa sonrisa. Pero a lo largo del camino, cada pedacito de energía de mega evolución que recolectó y cada batalla que ganó finalmente se convirtió en los picos más venenosos que perforaron el cuerpo de Chespin. Fue él, con sus propias manos, quien empujó el tesoro que juró proteger hacia este horno infernal llamado el arma definitiva. Allen abrió la boca, pero no pudo emitir ningún sonido. Sentí la garganta llena de hierro fundido, capaz solo de emitir un sonido desesperado y sibilante, como un fuelle roto. Su mundo, en ese instante, se derrumbó por completo. Bienvenido. Haber llegado hasta aquí es digno de elogio. Una voz fría, amplificada electrónicamente, surgió desde arriba del cristal. Los dos levantaron la mirada bruscamente. Vieron una figura, como una deidad, descendiendo lentamente de las sombras de arriba. Esa persona era Lysandre. Pero en ese momento era una persona completamente diferente a la anterior. Estaba envuelto en un elegante traje de combate de alta tecnología, rojo oscuro, con un brillo metálico. Tras él, 8 enormes brazos mecánicos, como patas de araña, se desplegaban amenazantes, cada punta desprendiendo una energía peligrosa. Llevaba una visera transparente, y la expresión que se ocultaba bajo ella carecía de su antiguo fervor, dejando solo una mirada escalofriantemente tranquila que contemplaba a todos los seres vivos. Lisandro. Cuando los enemigos se encuentran, sus ojos brillan de odio. El dolor de Allen se transformó instantáneamente en una furia desbordante. Rugió, casi lanzándose hacia adelante imprudentemente. ¿Por qué? Unche lo detuvo, mirando a Lysandre con la voz ronca por la ira extrema. ¿Por qué haces esto? Por tu ridícula teoría, sacrificarías el mundo entero. ¿Ridículo? Al oír esto, Lysandre comenzó a reír suavemente, una risa llena de compasión y desdén. No, hija, te equivocas. No estoy destruyendo el mundo. Lo estoy salvando. Extendió lentamente los brazos y los brazos mecánicos detrás de él se desplegaron en consecuencia, como para abrazar todo el espacio. Mira este mundo. Qué hermoso es, qué lleno de vida. Pokémon, plantas, montañas, océanos, su mera existencia es una estética suprema.
Su voz se volvió aguda, con un fervor parecido al de un sermón. ¿Pero quién está destruyendo esta belleza? Es la humanidad. Eres tú. Es el deseo infinito, la toma incesante. Generas desperdicios, contaminas las aguas y comienzan guerras por tus propios intereses egoístas. Eres como las horribles células cancerosas que se propagan en este hermoso mundo. Lisandre señaló el enorme cristal rojo y el sufriente Chespin que se encontraba en su interior. Mira, para salvar este mundo, ha sacrificado su propia energía vital. ¡Qué sacrificio tan puro y grandioso! Esta es la verdadera belleza. Y yo, Lisandre, soy el médico que sostiene el bisturí. Mi arma definitiva es el bisturí más preciso para eliminar sus células cancerosas. Cuando todos los humanos feos sean purificados, este mundo renacerá y volverá a su estado original, más perfecto y más hermoso. Sus palabras estaban llenas de una lógica retorcida e incuestionable. En su cosmovisión, él no era un demonio, sino un salvador, la encarnación de la belleza y el único Dios verdadero del nuevo mundo. Alén, el Che. Lisandre volvió su mirada hacia ellos, sus ojos incluso contenían un dejo de apreciación. Son diferentes. Son fuertes y poseen una búsqueda de la belleza pura de la fuerza y el vínculo. Son ustedes los que están calificados para vivir en el hermoso mundo nuevo que él creó. Ahora, arrodíllate y júrame lealtad. Como una deidad, dio un ultimátum final. Conviértanse en los Adán de mi nuevo mundo y presencien conmigo el nacimiento de un mundo perfecto sin conflictos, sin fealdad, y con solo belleza eterna. Todo el espacio central estaba en silencio. Solo el evangelio de Lisandro, lleno de tentaciones y de locura, seguía resonando. Jejeje. Una risa baja, que reprima una rabia infinita, rompió el silencio. Era Len. Se levantó lentamente del suelo. Sus lágrimas hacía tiempo que se habían secado, y en esos ojos carmesí, lo que ardía ya no era dolor, sino una agonía mortal, capaz de incinerar los 9 inframundos. ¿Un mundo nuevo y hermoso? Levantó la vista y dijo palabra por palabra. Un mundo que ni siquiera puede albergar la sonrisa de Mable, un mundo que solo puede existir drenando la vida de Chespin. Ese tipo de mundo, yo personalmente lo aplastaré por completo. Bien dicho. A su lado también estaba un Che, su mirada tan afilada como una espada. Un mundo sin risas, sin lágrimas y sin el cálido vínculo entre las personas y entre las personas y los Pokémon no es belleza en absoluto, sino silencio sepulcral. Lisandre, lo que buscas no es más que una tumba fría donde solo existe tú. Necio. La apreciación en el rostro de Lisandre finalmente se convirtió en una fría decepción. Ya que tú, también has elegido ponerte del lado de la fealdad. Entonces, levantó lentamente la mano, los 8 brazos mecánicos detrás de él emitiendo un sonido ensordecedor de metal rechinando, la luz en sus puntas se iluminó de repente, purifíquense como la escoria del viejo mundo, junto con esa basura. Necio. Cuando la fría voz de Lisandre cayó, la atmósfera de todo el espacio central pareció ser instantáneamente absorbida por el vacío. Lentamente levantó la mano, y las puntas de los 8 horribles brazos mecánicos detrás de él de repente brillaron con una energía brillante. Ya que tú, también has elegido ponerte del lado de la fealdad. Entonces, como la escoria del viejo mundo, purifiquémonos junto con esa basura. Con su declaración final, 2 Pokéballs fueron expulsadas con precisión por los brazos mecánicos detrás de él, abriéndose en el aire. Un majestuoso piroar fue el primero en aparecer, su melena como fuego, dejando escapar un rugido lleno de majestuosidad que hizo que la temperatura de todo el espacio se disparara. Otra luz roja, después de aterrizar, se transformó en una bestia aterradora que era mucho más grande que un Gyarados común y era carmesí por todas partes. Brillante Gyarados. Sus escalas sangre roja reflejaban una luz siniestra y palpitante bajo el resplandor inquietante del espacio central. Con solo enroscarse allí, esa aura ancestral y tiránica bastaba para que los Pokémon comunes perdieran las ganas de luchar. ¿Es esta, la belleza que buscas? Un Che miró fijamente al Shinji. Gyarados emanaba un aura siniestra, su voz estaba llena de burla. Lisandre no respondió, solo levantó con calma el mega anillo en su muñeca. Belleza que trasciende la evolución, florece en este momento. Gyarados, mega evolución. Rugido. El Gyarados carmesí emitió un rugido doloroso y furioso cuando la luz de 7 colores de la evolución envolvió por completo su enorme cuerpo.
Bajo la luz, su tamaño se expandió de nuevo, su apariencia se volvió más horrible e hinchada. Las escamas amarillas de su vientre parecían una armadura sólida y las aletas dorsales rojas parecían sangre en cuchillas afiladas. Brillante Mega Gyarados. Un Pokémon de tipo agua y siniestro. Allen, ¿qué haces ahí parado? Gritó un Che, devolviendo a la realidad a Allen, que estaba casi cegado por el odio. Batalla. Perder. Los ojos de Allen estaban inyectados en sangre mientras miraba a Lisandre, cada palabra saliendo de entre sus dientes. Charizard. Greninja. Vamos. Rugido. Gua. Los haces de agua y fuego se transformaron en dos rayos de luz en ese momento, uno a la izquierda y otro a la derecha, cargando ferozmente hacia los dos Pokémon de Lisandre. La batalla final de la región de Kalos comenzó oficialmente en este momento. Charizard, puño trueno. Greninja, como del aire. La orden de Allen estaba llena de furia temeraria. El puño de Mega Charizard X estaba envuelto en electricidad dorada cegadora, apuntando directamente a Mega Gyarados, que tenía una desventaja de tipo cuádruple. Mientras tanto, H eligió flanquear con calma, la figura de Greninja dibujó una elegante pero letal trayectoria blanca en el aire, atacando al relativamente frágil Pyroar desde un costado. La batalla de 2 contra 2 se dividió instantáneamente en dos campos de batalla independientes. Ingenuo. Lisandre observaba los ataques silbantes sin ninguna emoción en el rostro. Dos brazos mecánicos detrás de él se iluminaron de repente, creando una resonancia de energía con Mega Gyarados y Pyroar frente a él. Danza del dragón. Pronuncie la orden suavemente. El enorme cuerpo de Mega Gyarados comenzó a bailar con una flexibilidad increíble, y su ataque y velocidad aumentaron al instante. Aún más extraño, la luz de energía del traje de batalla de Lisandre se convirtió en una corriente de datos rojos que se inyectó en el cuerpo de Gyarados, haciendo que su impulso superara con creces una danza dragón convencional. Estallido. El puño trueno de Charizard aterrizó de lleno en la mandíbula inferior de Mega Gyarados. Sin embargo, la escena del duro golpe que Allen imaginó no ocurrió. La cabeza de la bestia solo se inclinó ligeramente por la inmensa fuerza, y luego sus grifos, más grandes que una piedra de molino, se abrieron aún más rápido. Crujido. Oh, no. Atrás. Allen estaba pálido de la sorpresa. Pero Mega Gyarados fue demasiado rápido. Esa boca siniestra, reluciente de energía oscura, mordió con fuerza el hombro de Charizard. Rugido. Charizard dejó escapar un grito de dolor. Sus duras escalas de dragón fueron mordidas. Por otro lado, la situación de Greninja era igualmente sombría. Explosión de fuego. Ante el as aéreo de Greninja, Pyroar ni siquiera intentó esquivarlo. Una enorme llama se formó instantáneamente en su boca, disparando hacia el Greninja cercano. Esta fue una táctica mutuamente destructiva. Las pupilas del Che se encogieron y de inmediato cambiaron su mando. Doble equipo. La figura de Greninja se dividió en tres en el aire, evitando por poco el impacto directo de la explosión de fuego, pero aún así fue arrastrada por la aterradora ola de calor, rodando varias veces por el suelo antes de estabilizarse. En poco más de 10 segundos desde que comenzó la batalla, H y Allen estaban en absoluta desventaja. ¿Lo ves? Este es el poder de la belleza. La voz de Lisandre era como el susurro de un demonio. Mi traje de batalla puede sincronizar perfectamente mi voluntad con la energía del Pokémon, elevando su poder a una dimensión completamente nueva. Mientras que tú solo puedes confiar en rugidos primitivos, qué feo, qué ineficaz. Deja de decir tonterías. Rugió Allen. Charizard, libérate. Garra de dragón. Mega Charizard X soportó el intenso dolor, su otra garra libre brillante de color verde mientras cortaba ferozmente el ojo de Gyarados. Lucha inútil. Cola Aqua. Tan pronto como Lisandre terminó de hablar, la gruesa cola de Mega Gyarados ya había levantado un torrente de agua que se expandió como un látigo de acero gigante y golpeó a Charizard fuertemente en el abdomen. Estallido. Charizard dejó escapar otro gemido y fue golpeado lejos de la boca de Gyarados por esta inmensa fuerza, estrellándose como un meteorito contra la pared en el borde del espacio central, levantando una nube de polvo. Charizard. El corazón de Allen se sintió como si una mano invisible lo apretara con fuerza. Tu oponente soy yo. Se escucha la voz de H.
Ya había completado el fenómeno del vínculo con Greninja, y un enorme shuriken de agua dorado se formó detrás de su espalda. Shuriken de agua. La figura de Ash Greninja se convirtió en un rayo azul, el shuriken de agua en su mano giraba a gran velocidad como una hélice, cortando hacia Pyroar. ¿Aún no has aprendido la lección? Hiperrayo. Lisandre ordenó con frialdad, y un rayo naranja destructivo se condensa en la boca de Pyroar. Pero esta vez, el objetivo de H no era Pyroar en absoluto. En el momento en que estaba a punto de colisionar con el hiperrayo, la figura de Ash Greninja se desvió repentinamente y el shuriken de agua en su mano silbó en otra dirección. El objetivo. Mega Gyarados, que en ese momento estaba golpeando a Charizard. ¿Qué? Por primera vez, Lisandre mostró una mirada de sorpresa. Una finta. Buen trabajo, H. Desde el polvo resonó el rugido de Allen. Charizard. Explosión quemante. Mega Charizard décimo, tendido en las ruinas, usó lo último de su fuerza para exhalar el movimiento definitivo de tipo fuego más poderoso desde su boca, condensado con una furia y una falta de voluntad infinitas. Por un momento, apareció una escena increíblemente espectacular en el campo de batalla. El shuriken de agua dorado atacó a Mega Gyarados desde el frente. El destructivo Blast Burn se lo tragó por detrás. Mientras tanto, el hiperrayo de Pyroar, habiendo perdido su objetivo, se lanzó directo al espacio vacío, abriendo una zanja sin fondo en el suelo. Rugido, rugido, rugido. La energía del agua y el fuego explotaron en el cuerpo de Mega Gyarados con una fuerza que sacudió el mundo. Una aterradora tormenta de energía se desató, haciendo vibrar incluso al gigantesco cristal rojo que aprisionaba a Chespin. Funcionó. Allen miró fijamente el centro de la explosión, con el corazón en la garganta. El polvo se disipó lentamente. La figura de Mega Gyarados apareció ante ellos una vez más. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, grandes parches de sus escalas carmesí estaban desgarradas y enroscadas, y su aura se había vuelto extremadamente inestable, claramente después de haber sufrido un fuerte golpe. Pero aún no había caído. Para poder herir realmente mi obra, me has hecho enfadar. La voz de Lisandre, por primera vez, tenía una matiz de rabia. Los 8 brazos mecánicos detrás de él se abrieron de repente y toda la luz y la energía convergieron en un solo punto en el centro. Déjame mostrarte las consecuencias de convertir al mundo en un enemigo. Una energía más aterradora y más malvada que nunca antes comenzó a acumularse detrás de él. ¿Poder dañar mi obra de arte? Realmente me han enojado. Por primera vez, la voz de Lisandre transmitía una matiz de auténtica rabia. No era el desagrado de un superior que lo miraba desde arriba, sino una furia sincera al ver su obra maestra profanada por mortales. Te dejaré presenciar las consecuencias de convertir al mundo en tu enemigo. Los 8 brazos mecánicos gigantes tras él se abrieron de repente como la cola de un pavo real en un ataque de ira. Toda la luz energética ya no eran puntos dispersos, sino que convergían en un horrible núcleo central en la espalda de su traje de batalla. Zumbido. Todo el espacio parecía central responder a su ira. Desde todas direcciones, esas líneas rojas de energía que pulsaban en las paredes como vasos sanguíneos se iluminaron repentinamente. Incontables cantidades de energía pura y maligna se transformaron en visibles flujos de datos rojos, que fueron absorbidos y comprimidos frenéticamente por los 8 brazos mecánicos antes de ser inyectados continuamente en el núcleo central de Lisandre. Él y este espacio se habían fusionado completamente en uno. Este tipo, está absorbiendo el poder de todo el monstruo. Las pupilas de Allen se encogieron de repente y su voz se llenó de un horror increíble. Esto no es justo. Es básicamente un jugador que paga para ganar y usar trampas. Gruñó un Che apretando los dientes. Esta sensación le resultaba demasiado familiar, como encontrarse con un jefe definitivo en un juego que acapara todos los puntos de recursos y se otorga innumerables mejoras. El juego ha terminado. Lisandre anunció fríamente mientras levantaba lentamente la mano. Los brazos mecánicos tras él realizaron un nuevo movimiento. 4 de ellos apuntaron a su Pyroar y al gravemente herido Mega Gyarados, inyectándoles con fuerza la enorme energía recién absorbida. Rugido. Abuelo. Los 2 Pokémon emitieron rugidos dolorosos y violentos. Sus cuerpos quedaron envueltos en una ominosa y casi tangible aura de energía rojo sangre. Sus heridas sanaron a un ritmo visible, pero sus ojos se volvieron aún más hundidos y enloquecidos.
Los otros 4 brazos mecánicos apuntaron a H y Allen, sus puntas condensaron luz en 4 bolas de sombra que giraban a alta velocidad y hacían palpitar el corazón. Quítate del camino. No hizo falta ningún recordatorio. En el momento en que Lisandre levantó la mano, H y Allen ya habían ordenado a sus respectivos compañeros que realizarán maniobras evasivas. Sin embargo, esta vez se enfrentaban a un ataque del propio mundo. Zas, 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 zas. Las 4 bolas sombra no atacaron en línea recta. En cambio, trazaron 4 arcos inquietantes en el aire, como 4 sabuesos rastreando a su presa, bloqueando todas sus rutas de escape desde ángulos completamente diferentes. Charizard, bloquéalo con tu Sai. Allen no tuvo más remedio que dar la orden más torpe. Greninja, anillo acuático. Che intentó resistirlo con una habilidad defensiva. Vaya. 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 Se produjo una serie de explosiones. Mega Charizard X recibió 2 bolas sombra. Sus robustas alas de dragón se convirtieron en un desastre sangriento. Dejó escapar un gemido doloroso al estrellarse con su enorme cuerpo contra el suelo. La situación de Greninja mejoró un poco. El anillo acuático compensó parte del daño, pero aún así, salió volando y se estrelló contra H. Ambos rodaron juntos por el suelo. Un dolor agudo surgió de su pecho, lo que hizo que H comprendiera al instante que, en el estado de fenómeno de vínculo, él también sufriría una parte del daño que Greninja había recibido. ¿Lo ven? Dentro de esta hermosa obra de arte que creé con mis propias manos, soy Dios. La voz de Lisandre estaba llena de placer. Y ustedes ni siquiera tienen derecho a luchar. La batalla cayó en una supresión completamente unilateral. Pyroar y Mega Gyarados, envueltos en un aura de color rojo sangre, eran como 2 máquinas de matar incansables e indoloras, lanzando ataques frenéticos contra los recién resucitados Charizard y Greninja. Mientras tanto, Lisandre actuó como un elegante director de orquesta, con los brazos mecánicos detrás de él disparando constantemente ataques de energía desde ángulos complicados, realizando disparos precisos y golpes finales. Pulso de dragón. Bomba hidráulica. H y Allen contraatacaron con todas sus fuerzas, pero sus ataques se debilitaron enormemente al tocar esa capa de aura de color rojo sangre, haciendo imposible causar daño efectivo. Mientras un lado crecía y el otro menguaba, la derrota parecía solo cuestión de tiempo. Mar maldita, mar maldita. Los ojos de Allen estaban inyectados en sangre. Miró a Charizard, cubierto de heridas por protegerlo, y luego a su amigo a lo lejos, cuya vida se consumía dentro del cristal. Un arrepentimiento infinito y una sensación de impotencia casi lo devoraron por completo. Sí, si no hubiera estado cegado por el poder en aquel entonces, sí, hubiera podido descubrir antes el verdadero rostro de Lisandre, el estado de H tampoco era optimista. Cada vez que golpeaban a Greninja, lo sentía como si fuera su propio cuerpo. Su resistencia se desvaneció rápidamente y su conciencia comenzó a oscurecerse en oleadas debido al enorme agotamiento mental. ¿Realmente iba a terminar aquí? Justo cuando Lisandre levantó nuevamente sus brazos mecánicos, preparándose para disparar un golpe final. ZZT, 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 H. ¿Yo oye? Un estallido de ruido estático agudo resonó desde el comunicador en la cintura de H. Era la voz de Clemont. Su voz era urgente y ronca, y el ruido de fondo se llenó con el rugido de las explosiones y el chirrido del metal. Clemont. El Che estaba al mismo tiempo sorprendido y encantado. Escucha. No tengo tiempo para explicarte. Clemont habló a la velocidad de una ametralladora. Yo intercambié a Clembot por la máxima autoridad de la Torre Prisma. Mediante un análisis inverso del ciclo energético de la roca gigante, lo encontré. Su ciclo energético no es perfecto. En el exterior de su cuerpo, la tercera espina de energía, detrás de su hombro izquierdo, es el interruptor maestro para la entrada de energía externa y la circulación interna. Esta estructura es la más débil. Ataca ese punto y puedes provocar un cortocircuito temporal en su sistema interno. Había un sollozo incontrolable en la voz de Clemont, pero más que eso, había la determinación de alguien que se aferra a la última gota. Che comprendió instantáneamente el peso detrás de las palabras de Clemont. Inmediatamente presionó el comunicador y rugió hacia el mundo exterior con todas sus fuerzas. Campeón. Dianta. Cigarde. Todos escuchen. El objetivo es la parte posterior del hombro izquierdo de la roca gigante.
La tercera espina de energía. Ese es su talón de Aquiles. Mientras tanto, afuera. Sobre las ruinas de Ciudad Luminaria, la batalla fue igualmente trágica. Dianta y todos los líderes del gimnasio estaban exhaustos, y la mayoría de sus Pokémon habían perdido la capacidad de luchar. Incluso la forma completa de Zygarde en el cielo estaba luchando contra la regeneración casi infinita de la roca gigante, su enorme cuerpo cubierto de cicatrices corroídas por la energía maligna. Justo cuando todos se sentían desesperados, el grito atronador de H resonó claramente en el campo de batalla a través de los comunicadores de todos. Parte posterior del hombro izquierdo, tercera columna energética. Dianta levantó la cabeza de golpe. Se dio cuenta de inmediato de que era su última oportunidad. Zygarde. Gritó con todas sus fuerzas. El vigilante del orden, de pie entre el cielo y la tierra, bajó lentamente la cabeza. No se veía expresión alguna en su rostro, compuesto por innumerables células, pero sus ojos, que brillaban con una luz multicolor, se estallaron con un brillo sin precedentes en ese instante. Recordó todas sus células restantes esparcidas por Kalos para mantener el equilibrio ecológico. Innumerables luces verdes, como luciérnagas, convergieron desde todas las direcciones y se fusionaron en su enorme cuerpo. Este fue su poder final. Este fue el golpe final, poniendo en juego todo el orden ecológico de Kalos. En el enorme pecho de Zygarde de forma completa, el tótem que simboliza Z brillaba al extremo, como un sol esmeralda. Un rayo de juicio, más condensado y puro que cualquier otro anterior, atravesó el cielo oscuro. Castigo divino ejecutor principal. Este castigo divino verde no se desvió en lo más mínimo. Con una voluntad que atravesó cielo y tierra, tocando con precisión e inequívoca la discreta pero vital columna de energía tras el hombro izquierdo de la roca gigante. El mundo exterior. Zygarde de forma completa reunió en todo su poder restante, el poder que mantiene el orden ecológico de toda la región de Kalos, en el tótem Z de su pecho. Juicio divino ejecutor del núcleo. Ese rayo de castigo divino verde esmeralda, refinado al extremo, atravesó el cielo oscuro y cruzó la distancia entre la vida y la muerte. Bajo la desesperada guía de Clement, tocando con precisión infalible contra esa discreta columna de energía en la espalda del hombro izquierdo de la roca gigante. Auge. No hubo ninguna explosión estremecedora, solo un sonido increíblemente sordo, como si viniera de lo profundo de las líneas ley del planeta. El siguiente segundo, dentro del espacio del núcleo de roca gigante. Crack, crujido. Como si fuera una reacción en cadena, todas las líneas de energía roja que pulsaban dentro de las paredes alcanzaron su brillo máximo por un instante, luego, como una bombilla que se quedó sin energía, comenzó a parpadear salvajemente y a apagarse. Toda la dimensión del otro mundo cayó en un caos parpadeante de luz y sombra. ¿Qué? La compostura en el rostro de Lisandre fue reemplazada por sorpresa por primera vez. De repente, bajó la mirada y vio que las luces indicadoras de energía de su traje de batalla parpadeaban descontroladamente, alarmadas. Los 8 brazos mecánicos de su espalda, que originalmente eran como tentáculos divinos, ahora colgaban flácidos como una marioneta con los hilos cortados. El suministro de energía externa ha sido cortado. Rugido. Gruñido. Mega Gyarados y Pyroar frente a él también emitieron gruñidos confusos y sordos. El aura de energía roja sangre que Lisandre les había infundido con fuerza pura se disipó rápidamente como una marea que retrocede, revelando sus cuerpos maltrechos, cubiertos de heridas de la batalla anterior. La sofocante presión divina que había estado reprimiendo todo el espacio se desvaneció en ese momento. Aunque el ciclo de energía se interrumpió solo por unos pocos segundos. Pero fue suficiente. Ahora es tiempo. Unche y Unalen, esos dos rivales que ya habían llevado al límite su espíritu y su fuerza física, demostraron en ese momento un entendimiento tácito que trascendía el lenguaje y el alma. Ni siquiera se miraron. Simplemente leyeron la resolución del otro a partir del sonido de su respiración ocasionalmente pesada. Esta es la última oportunidad. Y la única oportunidad. Chespin, espérame. Allen dejó escapar un rugido que no sonaba humano. En esa voz había un arrepentimiento infinito, una ira abrumadora y griega. Una voluntad de expiación que desafiaba a la muerte y que reduciría todo lo que tenía a cenizas. Charizard. Apostamos toda nuestra ira, todo nuestro resentimiento y todo lo que tenemos a esto. Explosión ardiente. Rugido.
Mega Charizard X rugió hacia el cielo, convirtiendo la voluntad de Allen y toda su vida y poder en combustible. Un fuego destructivo azul negruzco, aparentemente capaz de quemar el espacio mismo, se condensa violentamente en su boca. Aquella no era una llama cualquiera. Era el pináculo de la ira de un dragón. Por otro lado, los ojos de H estaban más tranquilos que nunca. El vínculo entre él y Greninja había trascendido hacía mucho tiempo los cambios de forma, alcanzando un estado de conexión de corazón a corazón. Por el sacrificio de Clemont, por la persistencia de Champion Dianta y los líderes del gimnasio, por la canción de Bonnie y por todos los que están afuera y no han perdido la esperanza y... Su voz era muy suave, pero tenía un peso suficiente para sacudir las estrellas. Greninja. Acabemos con esto. Conviertamos todos nuestros vínculos en una espada que atraviese la desesperación. Kouga. Ash Greninja saltó alto en el aire, y el enorme shuriken de agua en su espalda se estalló en una luz dorada tan brillante como el sol. Ya no era solo agua, sino la cristalización del vínculo entre H, Greninja y todos sus compañeros. No seas ridículo. ¿Crees que puedes derrotarme así, un dios? Lisandre finalmente reaccionó de su asombro. Al ver esas dos fuerzas de energía capaces de destruir el cielo y la tierra, una expresión de locura y horror se dibujó en su rostro. Gyarados, Pulso Dragón. Piroar, Hiperrayo. Deténganlos por mí. Pero ya era demasiado tarde. Ir. El Che y Alem bajaron los brazos al mismo tiempo. Un rayo de llama de dragón destructiva azul negra y un sol de vínculos dorado fueron lanzados simultáneamente. Pero entonces ocurrió una escena asombrosa. Agua y fuego, estas dos energías extremas que deberían contrarrestarse y cancelarse mutuamente, no se vio repulsión alguna mientras volaban hacia Lisandre. Guiados por la voluntad compartida de H y Allen de proteger el futuro, comenzaron a atraerse y entrelazarse entre sí. La violencia de la explosión quemazón no evaporó el shuriken de agua. La agudeza del shuriken de agua no apagó la explosión quemadora. El agua se convirtió en el recipiente del fuego. El fuego se convirtió en el núcleo del agua. Un cañón de energía espiral giratorio de alta velocidad, azul por fuera, dorado por dentro, una fusión de agua y fuego, tomó forma repentinamente en el aire. Atravesó el aire y aplastó el espacio, tragándose y descomponiendo fácilmente el pulso dragón y el hiperrayo que Mega Gyarados y Piroar habían liberado apresuradamente como si fueran trozos de papel. En el hermoso rostro de Lisandre, por primera y última vez, apareció una expresión llamada miedo. En sus ojos se reflejaba la sinfonía final, cada vez más grande, de agua y fuego, aparentemente capaz de purificar todo el pecado y la fealdad del mundo. No y mi hermoso mundo nuevo y no. Retorno. Ninguna palabra podría describir esa explosión. Todo el núcleo de roca gigante fue tragado por una luz blanca pura y deslumbrante. La violenta tormenta de energía abrió similares grietas a telarañas en las indestructibles paredes de roca, e incluso el enorme cristal rojo que aprisionaba a Chespin en la distancia desarrolló una grieta en medio de los intensos temblores. Pasó mucho tiempo. Cuando la luz cegadora se disipó lentamente y el rugido ensordecedor disminuyó gradualmente. En el espacio central solo permanecía un silencio sepulcral. Lisandre yacía en silencio en el suelo. Su orgulloso traje de batalla de alta tecnología había quedado completamente reducido a chatarra carbonizada, y los brazos mecánicos de su espalda estaban destrozados en innumerables fragmentos. Sus Mega Gyarados y Piroar también habían perdido hacía tiempo su capacidad de luchar, volviendo a sus formas normales y yacían inconscientes a su lado. Suspiro, suspiro, suspiro. Un Che y Allen estaban arrodillados sobre una rodilla, jadeando en busca de aire. La forma de vínculo de Greninja ya se había desactivado, y estaba exhausto junto a su entrenador junto con Charizard, pero sus ojos aún observaban con cautela al enemigo distante. Ellos ganaron. Finalmente habían derrotado a este loco que intentaba purgar el mundo. Allen tembló mientras intentaba ponerse de pie, pero ese último golpe había agotado todas sus fuerzas. Su mirada pasó sobre el caído Lisandre y se fijó firmemente en ese enorme cristal en la distancia. Se fijó en la pequeña y débil figura verde dentro del cristal, atravesada por innumerables enredaderas de energía. Chespin. Sus labios temblaron y su voz ronca, teñida de sollozo, resonó suavemente en el vasto y silencioso espacio central.